Justo en Querétaro está hoy en el Castillo del Chocolate Bernal, donde nos hace favor de recibirnos el ingeniero Carlos Montes Feregrino. Gracias, ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Cuéntenos acerca de la empresa. Sí, bueno, el Castillo del Chocolate, ¿por qué se le puso el Castillo del Chocolate? Bueno, si ustedes observan, la arquitectura que tenemos en este taller de chocolate es muy parecido a la actual delegación que está ubicada en el centro de Bernal, precisamente donde está el jardín principal, donde está la iglesia. En una esquina está este edificio que actualmente alberga las oficinas de la delegación, pero nosotros a este edificio siempre lo hemos conocido como el castillo, no porque haya sido un castillo ni nada de eso, pero así es como se le conoce, y por esa razón, como este taller de chocolates es muy parecido a este edificio, aquí también se le puso el castillo, pero el Castillo del Chocolate porque hacemos chocolates. En la parte de lo que es el castillo del centro, pues normalmente como son oficinas, pues no permiten subir a la torrecita, pero aquí sí, más que nada para ver en qué parte del municipio nos encontramos. ¿Podemos pasar? Claro que sí. Vamos, por favor, ingeniero. Y así se va a ir decorando toda la torrecita. Y llegamos entonces al final de la torre. Sí, aquí esta es una terracita donde podemos observar varias vistas de toda la región. Si nosotros nos posicionamos en esta parte, podemos observar lo que es la vista principal de la peña. Desde este punto, bueno, se ve muy bonito ahorita, pero por ejemplo en las tardes, noches, se ven unos atardeceres muy espectaculares. Los cielos aquí son muy limpios, precisamente también hay poca o escasa contaminación lumínica que nos permite ver pues, muy majestuoso toda la bóveda celeste. Y bueno, también pinta usted. Bueno, también por aquí con mi esposa, precisamente, que es entre los dos hacemos todo. En esta pintura muchos turistas que vienen a visitarnos no han pasado todavía al centro de la población, entonces lo que se hizo aquí fue representar una calle típica del centro de la población para que la gente lo visite, y también tiene una cuestión ahí como de perspectiva, donde hacia donde uno se mueva, se va pudiendo ver cómo la callecita se mueve hacia donde uno está. Ingeniero, platíquenos, ¿con esto se hacía el molido del cacao? Sí, y de hecho más adelante puede ser con este tipo de molinos que ya son un poquito más fáciles de hacer, pero dentro de unos momentos también lo vamos a hacer en metate como se hacía todavía más antiguamente. Y precisamente también aquí hay una como representación de vasos chocolateros que utilizaban los mayas, eran muy bonitos. Ahí tenemos en estas láminas algunos de los vasos chocolateros que utilizaban los mayas. Esos sí son auténticos, digamos, en las imágenes. Estas ya son recreaciones. ¿Por qué era así el vaso chocolatero? Bueno, para poderse tomar mejor, pero también hay otra. Por ejemplo, estas vasijas que ya no se usan mucho, por decirlo así, aquí hay una pintura de la época virreinal, donde probablemente esta vasija fuera de plata. Nosotros aquí tenemos una de cobre porque la plata está muy cara. ¿Así se preparaba? Sí, es que son muy prácticas. Por ejemplo, se calienta muy bien y se puede vaciar perfectamente. Entonces, era el chocolate líquido. Chocolate con líquido. Agua. Así es. Entonces eran muy prácticas, pero desafortunadamente como que ya están mucho en desuso. La historia del chocolate está ligada íntimamente a la historia de México. Sí, definitivamente, porque curiosamente la cultura olmeca, que es la cultura primigenia de nuestro país, que se asentó en la parte de lo que es Mesoamérica, lo que es ahorita lo que sería Veracruz, Tabasco, Chiapas, que es donde se han encontrado los vestigios más antiguos de la elaboración de chocolate. Se le atribuye a la cultura olmeca la domesticación del cacao y también lo que es el proceso de elaboración de la parte del chocolate, que es lo que vamos a ver en la parte de abajo. Y también lo que nosotros utilizamos aquí es cacao criollo. Aquí también tenemos 3 tipos de cacao. Que el cacao mexicano, digamos, el cacao criollo, que es hay 3 variedades. Bueno, hay más subvariedades, pero las principales, más conocidas, el cacao criollo, que es considerado el mejor, que es el que usamos nosotros, que es el que domesticaron los antiguos, o sea, tiene milenios esto. Está también lo que es el cacao forastero, que algunos le llaman cacao Guayaquil,
tiene menos propiedades, pero tiene una mayor producción, que normalmente es el que a veces tanto en Sudamérica como en África se cultiva. Y después surge la fusión tanto del cacao criollo como del cacao forastero, surge el cacao trinitario. Aquí podemos observar un poquito pequeñas variaciones. Este es como que más boludito, este está como más alargado y este es como entre los dos. Pero el que más se usa es el forastero, pero en México afortunadamente tenemos y seguimos teniendo el cacao criollo, porque también el cacao es considerado uno de los superalimentos por sus grandes cantidades de nutrientes y beneficios que tiene para la salud. ¿Qué es lo que nos da el cacao? Híjoles, un montón de propiedades. Por ejemplo, hay una gran cantidad de beneficios. Por ejemplo, entre algunos de ellos, mejora la circulación, protege al corazón. Está íntimamente ligado con nuestro sistema cardiovascular. Es excelente para precisamente incluso el control de nuestro sistema cardiovascular. Y curiosamente, nuestros ancestros lo consideraban al árbol del cacao como un árbol sagrado, de tal forma que ellos lo asociaban mucho con el color rojo, con el color de la sangre, lo asociaban con el corazón. O sea, ellos ya lo sabían. Otra cosa es que nosotros apenas estamos redescubriendo lo que ellos sabían o tratando de reinterpretar lo que ellos sabían. De hecho, pues se le considera al cacao como el alimento de los dioses. Y curiosamente, el nombre científico del cacao es Theobroma cacao. Theobroma, esto se lo puso Linneo en su clasificación y le puso así Theobroma, que quiere decir de raíces grecolatinas, alimento de dioses. Es decir, copió lo que nuestros ancestros le llamaban. Y cacao de las raíces mayas, que también cacao, que viene de las raíces mayas cacao, y por eso se le llama así Theobroma cacao. Entonces, la verdad es que es una maravilla el cacao, que desafortunadamente nosotros como mexicanos deberíamos de saber más del cacao y del chocolate, más que cualquier cultura del mundo, porque los orígenes del cacao son en lo que hoy se conoce como México. ¿Nos falta explotar el cacao? Nos faltaría muchísimo también, no solamente eso, sino que tener esa cultura del cacao y del chocolate, porque incluso, por ejemplo, es un alimento y es excelente alimento para nuestra propia nutrición. El problema es que nos han inundado de productos sabor chocolate, que son golosinas, sabor chocolate, pero que ya no tienen cacao. Sin embargo, todo el chocolate realmente hecho con cacao es un alimento. Y es uno de los alimentos más nutritivos que existe. Pero desafortunadamente hay un gran desconocimiento de eso. Más bien, al contrario, eso es lo que nosotros también tratamos de promover. Aparte de vender y producir nuestros chocolates, es tratar de incrementar un poco la cultura sobre el chocolate y sobre el cacao. Ingeniero Carlos Montes, ¿de dónde viene el cacao? Bueno, precisamente nosotros nos encontramos en la zona del semidesierto queretano y aquí el cacao no puede crecer por las condiciones climatológicas. Sin embargo, nuestro clima es fresco y seco durante básicamente todo el año. Entonces, este es un clima excelente para la elaboración de chocolate, pero no para el cultivo del cacao. Todo el cacao nace y crece y se desarrolla en regiones tropicales, es decir, donde hay mucho calor y mucha humedad. Pero curiosamente esas condiciones climatológicas pues no son muy óptimas para la elaboración de chocolate. Parece un poco contradictorio eso, pero bueno, así sucede en la naturaleza y precisamente como aquí no tenemos lo que es el cultivo del cacao, sí tenemos algunas imágenes desde lo que es la floración del cacao, cómo se va desarrollando el fruto y en este caso tenemos aquí ya el fruto maduro. En esta otra imagen, si ustedes observan, el fruto está partido y sobresalen las semillitas que son con las que hacemos el chocolate. Y aquí en este caso, si vemos, se ven muy bien formaditas las semillas por dentro del fruto, de tal forma que las puras semillitas, así como se ven en esta imagen, se ve muy parecido a otro vegetal muy conocido. En este caso, bueno, es lo que casi siempre les preguntamos a las personas, que a qué se les parece. La mayoría lo asocia en efecto con el maíz. Sí. Y entonces, por esa razón, el fruto del cacao se le conoce como mazorca, mazorca de cacao. Nada más que en el caso del maíz tiene sus hojitas y aquí tiene una cáscara. Entonces ahorita nos vamos para esta otra parte para que ya vayamos viendo cómo sigue el proceso. Por favor.
Y después de la mazorca del cacao, ingeniero, ¿qué sigue en el proceso para que lleguemos al chocolate? Sí, perfecto. Bueno, miren, en la imagen nosotros estábamos observando el fruto fresco, pero aquí nosotros ya lo tenemos seco y así vienen las semillitas por dentro. Si nosotros separamos las semillas, es como si fuera precisamente como un elotito. Aquí, por ejemplo, en esta otra, lo tenemos así como vienen las semillitas. Entonces, ¿qué se hace con las semillas? Las semillas se separan, se ponen a fermentar y luego se secan. Una vez que se secan, se tuestan. Una vez que están tostadas, ya están aptas para que nosotros las podamos comer o transformarlas en chocolate. En esta parte nosotros les invitamos a las personas, primero una prueba de los trocitos de cacao. ¿Por qué? Porque la semilla de cacao es amarga y muchas veces asociamos al chocolate con algo dulce. Sin embargo, la semilla de cacao es amarga. Entonces, lo que hacemos primero es invitarles, por ejemplo, un trocito de la semilla y si a las personas ya les gusta, se pueden comer la semilla entera. ¿Esa primera está cruda? No, ya también está tostada. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Normalmente tenemos así la semilla sin tostar y la semilla tostada y les damos a oler el aroma. ¿Qué sucede con la semilla de cacao? La semilla de cacao así solita tiene un aroma muy tenue. En el tostado se acentúa el aroma del cacao y también los sabores. Entonces, esta parte del tostado es una parte primordial para hacer un buen chocolate. Y luego, ¿qué sucede? La semilla de cacao es amarga, pero también es crujiente. Cuando nosotros la pasamos a la parte de la molienda, que es lo que vamos a hacer un poquito más adelante, la semilla de cacao deja de ser crujiente y entonces se va convirtiendo en una masita, la cual puede ser fácilmente moldeable. Y esta parte, cuando nosotros mordemos la semilla de cacao, como les digo, es crujiente y la tenemos que morder. A partir de aquí se puede fundir en el paladar. Es algo muy interesante. A partir de ese momento ya le podemos adicionar azúcar y canela y lo transformamos en lo que se conoce como el chocolate tradicional mexicano, el que normalmente le ponemos al agua o a la leche. Pero entonces ustedes pueden ofrecer también el chocolate que pueden consumir los diabéticos. También, así es. Sí, de hecho, desde la semilla hacemos todos estos procesos. También pasa algo muy interesante. La semilla de cacao está formada por dos partes. Una parte que es la parte grasa, que se conoce como manteca de cacao, y la otra, la parte seca, que se conoce como cocoa. La cocoa es la parte amarga del chocolate y la que le confiere su coloración oscura. Mientras más concentración de cocoa tiene, el chocolate más amargo sabe. ¿Qué pasa con la manteca de cacao? La manteca de cacao, si observamos, a temperatura ambiente es sólida. Esto es lo que le permite dar cuerpo y forma a todos los chocolates. Es la parte fundamental en la elaboración de los chocolates porque gracias a ella se permiten hacer las diferentes formas. Entonces, para hacer esto, industrialmente se hace por presión en frío para poder hacer esta separación. Pero nosotros aquí hemos desarrollado una técnica maya. Los mayas ya sabían hacer esto no es un invento nuevo ni nada. Ellos ya sabían hacer esto desde tiempos ancestrales. Entonces, lo que nosotros hemos hecho aquí es como recrear lo que ellos hacían. Los mayas. Entonces, aquí hacemos también algunos talleres más especializados donde les mostramos a las personas también hacer este tipo de técnicas para que lo puedan hacer. Nada más que eso sí, duran más o menos de 2 a 3 horas y hacemos esta separación y después la unión y hacemos, ahora sí, los diferentes chocolates de diferentes dulzores y amargores. Como por ejemplo, si nada más utilizamos la pura manteca de cacao y le ponemos azúcar y leche, lo transformamos en lo que se conoce como el chocolate blanco, que sería el chocolate más dulce porque carece de la parte amarga. En el caso de muchos falsos chocolates, desafortunadamente se sustituye la manteca de cacao por grasas hidrogenadas saturadas, que esas sí son peligrosas. ¿Por qué? Porque la manteca de cacao por sí misma pues es cara, pero sería el mejor aceite o la mejor grasa para cocinar, con mejores propiedades que el aceite de oliva, el aceite de coco, pero desafortunadamente su precio. Es que es muy cara también la manteca de cacao, pero sería una excelente grasa
para cocinar y con grandes beneficios para nuestra salud. Ingeniero, han innovado con muchos productos. Nos encontramos, por ejemplo, el té de cacao orgánico. Es una derivación diferente. No, es la misma cascarilla del cacao. Por eso decíamos hace unos momentos que para hacer algunos chocolates se le quita la cascarilla, pero la cascarilla se puede aprovechar para convertirla, por ejemplo, con té de cacao, que ese té de cacao es muy relajante. Precisamente, curiosamente, normalmente nosotros tomamos café, por ejemplo. ¿Qué efectos tiene el café? El café resulta que nos ayuda a despertar. Pero algunas personas tienen la situación que les provoca cierto nerviosismo por los efectos de la cafeína. Resulta que el cacao sí tiene cafeína y nos ayuda a despertar, pero también tiene otra sustancia que es la teobromina, que es un relajante natural. Entonces ayuda a despertar, pero sin los efectos adversos del nerviosismo. Entonces muchas personas están utilizando el té para sustituir el café. Entonces está excelente tanto para las mañanas como por las tardes, y tanto es, por ejemplo, el té de cacao, que es con la pura cascarilla, o también el cacao, los trocitos, que se pueden meter en la cafetera normal. La cascarilla es para hacer como tipo tisanas, y en trocitos para ya hacer una extracción de cacao, así como si fuera café. Ingeniero, ¿cómo fue que llegaron a hacer fusiones como el chocolate con orégano? Sí, lo que pasa es que aquí nosotros nos encontramos en el semidesierto, y a nosotros nos encanta, la verdad, nuestros frutos que tenemos endémicos, nuestras plantas que tenemos aquí endémicas, como en el caso del orégano, que nace en forma tan natural en el semidesierto. También el poleo, por ejemplo, que también utilizamos para hacer algunos chocolates. El poleo, por ejemplo, que es una menta silvestre que se da en forma natural en la región. Entonces nos encantan a nosotros nuestros frutos endémicos, y por esa razón nosotros quisimos aprovechar nuestra naturaleza que tenemos. Por ejemplo, como el garambullo, que resulta que el garambullo es uno de los frutos con mayor cantidad de antioxidantes que existe, más que los arándanos, que los berries. Y es propio de aquí, de nuestra región, aquí lo tenemos en forma natural. Entonces dijimos nosotros, ¿por qué no hacer las combinaciones? Aunque si bien el cacao no es de nuestra región, ¿por qué no regionalizarlo? Es decir, utilizando nuestras plantas, nuestros frutos, que son endémicos de estas regiones, y curiosamente salieron sabores muy interesantes, que curiosamente a las personas, a los turistas, les gusta mucho, porque este tipo de sabores no existen formalmente en muchos lados, o no los pueden encontrar tan fácilmente porque son endémicas y no hay cultivos. Normalmente tratamos nosotros de usar los sabores silvestres de la naturaleza. Ingeniero, originalmente, ¿cómo se preparaba en nuestra cultura? Sí, bueno, para esto tenemos una frase que aquí la tenemos escrita, que dice: ¿qué tan santo es el chocolate que de rodillas se muele, juntando las manos se bate y mirando al cielo se bebe? ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que como dice ahí la frase, el chocolate, en este caso el cacao, de rodillas lo molemos. Una vez que está hecho, ya sea con agua o con leche, juntando las manos, se bate. Y ya que lo tenemos así listo y espumosito, como dice ahí la frase, mirando al cielo, se bebe. Entonces esta parte lo vamos a hacer. Yo aquí tengo unas semillitas y ya algunas troceaditas. Y lo interesante de aquí, cuando hacemos esta molienda, son los aromas que se desprenden del cacao, que son muy agradables, al menos para nosotros. Entonces, nada más eso sí, hay que tener cuidado con los dedos, pero simplemente con el puro proceso de presión y fricción que se va generando de la piedra sobre la semillita de cacao, poco a poco la semillita de cacao se empieza a fundir y se va haciendo una masita, la cual vamos observando cómo va quedando aquí. Esta masita podemos agarrar un poco de ella y es fácilmente moldeable. Nosotros la podemos moldear muy fácilmente, casi como si fuera como una plastilina, la podemos moldear perfectamente. Y pasa también algo muy interesante: a la temperatura del cuerpo humano se empieza a fundir.
Por esa razón, cuando nosotros nos ponemos el chocolate en nuestro paladar, sentimos cómo se derrite, porque precisamente su punto de fusión es entre 36 y 38 grados, que es la temperatura del cuerpo humano. Si alguien quiere tener figuras de algún tipo para algún evento o un logotipo o alguna cosa que pueda ser como un recuerdo, ¿se los pueden pedir a ustedes? Sí, claro que sí. Ya la forma que necesiten, se los podemos hacer, personalizarlos. ¿Hay números telefónicos o redes donde se pueda contactar a la empresa? Sí, el teléfono es 442-488-7803. El celular, y también estamos en Facebook como El Castillo del Chocolate. Una vez que se rellenan los moldes, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que el chocolate quede ya con la figura? Pues, por decir, aquí ya depende de la temperatura que tengamos, pero pues puede ser de 2 horas a 6 horas, dependiendo. Sí. ¿Pero en refrigeración o a la intemperie? Puede ser a la intemperie, de preferencia, o también en refrigeración se puede. Entonces, aquí ya tenemos, nosotros usamos mascabado, que es un poquito más natural, y ya se puede combinar. Este es el tradicional, digamos, mexicano. ¿Y ese mascabado ya va con canela? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que empezó usted a hacer chocolate? Ya tiene como 10 años, más o menos. ¿Y cómo fue que empezaron? De hecho, fue porque, bueno, nos gusta mucho el garambullo, entonces empezamos a hacer algunos postres con el garambullo y después probamos lo hicimos así en chocolates rellenos, y como que les gustó a los familiares, y entonces por eso ya empezamos a hacer así a venderlos. Nos dijeron que les había gustado, y empezamos, digamos, con ese casi, y ya fuimos haciendo más y más, y bueno, nos gusta hacer los chocolates. Entonces todo empezó como un gusto familiar. Sí, en realidad por el garambullo, que es de aquí de la zona, entonces nos gustaba que hacíamos tartitas o así, para nosotros, digamos, pero hicimos los chocolates y como el que les gustaron así a los familiares, amigos, y dice, ojalá que vendieras, y ya a partir de allí empezamos a hacer ya de otro fruto, y bueno, ya seguimos continuando haciendo. Ya luego hicimos precisamente como tradicional, y ya luego las barras y algunas figuritas que para los niños, y así vamos. Hay una combinación que hacen con vino tinto. Ah, sí. Digamos, el chocolate tiene antioxidantes, el vino tinto también, entonces combinan muy bien. Normalmente dicen que es un maridaje muy bueno. ¿Cuándo decidieron que querían hacer el castillo? Lo que pasa es que, digamos, la gente, tenemos una tienda en el centro, y nos preguntaba las personas que cómo se elaboraba el chocolate, de cómo era el cacao y todo, y entonces ya estábamos, digamos, haciendo un poquito, mejorando aquí el taller, y decidimos que abrirlo, digamos, al público, digamos. Cuando vienen los turistas aquí, si venimos al recorrido, ¿podemos hacer el chocolate? Sí, en este caso es que tenemos varias experiencias. El recorrido guiado es un recorrido sencillo, que normalmente es muy rápido y se les enseña las partes básicas, pero también están las catas de chocolate, donde se hacen catas maridajes, donde ya las personas aprenden a distinguir los sabores de los chocolates. Es una experiencia un poquito más profunda.
Y luego aparte hicimos para el turismo otra experiencia que se llama Las Raíces del Chocolate. Ahí, por ejemplo, ya hacemos este tipo de partes. Las personas ya pueden hacer su chocolate, hacer esto y probarlo, digamos, casi desde las raíces. Por eso se hizo así. Nada más que depende. El primero es un recorrido rápido de aproximadamente media hora. Las catas son como de 1 hora y este último son casi de 2 horas.